Bien, vamos a arrancar en formato PowerPoint para hablar un poquito del descubrimiento de Urano, los inicios. Como decía Rafa, fue un planeta que hizo un quiebre, un antes y un después para la comunidad astrológica, para la comunidad astronómica, para todo el mundo. Para porque la comunidad científica, sí, total. Piensen que el sistema solar llegaba hasta el límite que era Saturno y teníamos ese Saturno como el planeta número 7, un número que venía siendo ícono para el concepto astrológico como totalidad. Y aparece Urano y de repente no eran 7, por ende si no cerraba el número, ya el número no cierra. A esos que por ahí entraron en crisis en ese momento, después vinieron Neptuno y Plutón, como para terminar de hacer un número 10. Total. Y bueno, y quizás aparezca algo más todavía, Quirón, la verdad es que... Yo me preguntaba, ¿no? Que lo puse, creo que lo dejé en el canal de difusión, no me acuerdo, que si no están, pues se pueden unir al de WhatsApp o al de Instagram ahí en las redes. Que decía, ¿se imaginan que aparezca un nuevo planeta? ¿Cómo se incorpora, no? Yo creo que no va a ser tan conflictivo, difícil de incorporar como habrá sido con Neptuno, Urano y Plutón por la tecnología de esa época. Hoy creo que los avances podrían manejarlo distinto, pero ¿cómo reaccionaría una comunidad astrológica, ¿no? En esto? Sí. Y un poco nos puede dar algunos indicios el descubrimiento de Urano de cómo estaba la cultura astrológica en ese momento, que no estamos tan lejos. Hay muchas diferencias, es cierto, muy notorias diferencias, pero hay algo que nos representa que puede ser esta cosa de la adaptación, ¿no? A los nuevos paradigmas científicos. Bueno, como decíamos, Urano hizo un quiebre con ese número perfecto que era el 7 y llevó un poco a replantear la astrología, por lo menos de ese pensamiento dogmático de cómo venía siendo siempre y cómo puede cambiar. De ahí que para mí, algo que planto desde ahora, pero desde el descubrimiento de Urano es donde tenemos una perspectiva científica de la astrología por una cuestión de adaptarse a lo empírico, al dato, ¿no? O sea, tenemos un planeta más, bueno, el sistema solar es más grande, no lo conocíamos tanto. Acá aparece este señor, William Herschel, ¿no? En el patio de su casa con... Podríamos decir segundo nombre de Urano, Herschel. Segundo Herschel. nombre de Urano, completamente. William Herschel, 13 de marzo de 1781. A mí me gusta decir que estaba paviando en su jardín, pero en realidad no estaba trabajando en su jardín. Con sus propios telescopios inventados. Piensen que estamos en el auge de la tecnología en este momento. Estaba el nacimiento de la tecnología. Y con su hermana, ¿no? Que la tenemos en la imagen. Con su hermana, no estoy seguro si es ella la imagen, pero estoy Pero sé que trabajaba con la hermana. Exacto, de hecho el descubrimiento lo hace junto con ella. No me acuerdo, Carolina Herschel me parece. No me acuerdo el nombre, pero... juntos descubren este planeta y primeramente piensan que es un cometa, ¿no? Estaban observando, literalmente habla de que estaba observando la constelación de Géminis, que es donde estaba Urano en ese momento. Sí. Y puntito en movimiento. Dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un cometa. Bueno, el resto de la comunidad científica se expandió hasta Gran Bretaña. Muchos astrónomos también empezaron a confirmar la naturaleza planetaria de Urano. Y solo 2 años llevó la verificación y la confirmación fehaciente. Que uno dice solo 2 años es un montón. Bueno, Plutón tardó 30, así que imagínense que 2 años es mucho. Y muy llamativo porque gran parte de ese tiempo Herschel estaba seguro que era un cometa, que no era un planeta. Era más el resto de la comunidad que iba a la idea del planeta. Él iba más a que era un cometa porque decía que dejaba una estela, que bueno, después se termina de comprobar que no. Bien, leo un poquito la introducción, así tenemos los datos técnicos porque esto tiene bastante historia y no quiero pifiarle. El 13 de marzo de 1781, el astrónomo William Herschel identificó un nuevo objeto celeste. Inicialmente pensó que se trataba de un cometa, pero observaciones posteriores y la colaboración de otros astrónomos confirmaron su naturaleza planetaria. Este descubrimiento, realizado con la ayuda de un telescopio, fue el primer planeta descubierto en la historia moderna y expandió significativamente los límites conocidos del sistema solar, que hasta entonces se consideraba finalizado en Saturno. Es muy interesante el concepto de romper los límites para pensar que Urano, como hoy en día hablando con nuestras interpretaciones, habla de transgredir ese límite, siendo que el límite era planteado por Saturno y aparece un transaturnino, literalmente, ¿no? Sí, y también muy llamativo que tenemos un telescopio como protagonista en este descubrimiento, algo que no teníamos obviamente hasta el momento porque todos los planetas eran visibles al ojo humano. Lo cual también genera un quiebre y da otro símbolo uraniano que va a ser esto de la creatividad y la innovación tecnológica. Bueno, acá tenemos que el telescopio, revelando un objeto no evidente a simple vista, preconfiguró un cambio... Tengo que hacer una pausa, pero Pau dice Urano en la constelación de Géminis y lo observan 2 hermanos. Las coincidencias. Tremendo. Tremendo, no lo había pensado. Bueno, hay algo también de cómo pasa el suceso, qué está sucediendo en el contexto mientras que el planeta se descubre. Esto sucede con los 3, obviamente, hoy nos concentramos en Urano, pero qué está pasando alrededor, ¿no? Vamos a debatir un poquito de esto. Bueno, con Plutón lo vimos también. Bueno, literalmente el caso de Plutón, una sucesión, un robo de información, bueno, es todo un culebrón el descubrimiento de Plutón, ¿no? Una viuda luchando por una sucesión de un observatorio, es una locura.
Bueno, como decía, el telescopio reveló un objeto no evidente a simple vista y preconfiguró un cambio en cómo podrían adaptarse nuevos significadores astrológicos, abriendo la puerta a influencias invisibles. Tengan en cuenta que en la antigüedad Marte, el planeta rojo, ¿no? Era un planeta muy dinámico, muy intenso. Saturno como un planeta seco, un color pálido. Venus un planeta armónico, un celeste claro. Ahí tenía mucho que ver la interpretación con la observación para los primeros hombres, me refiero, ¿no? Los primeros astrólogos. Sí, acá tenemos que tener en cuenta que lo invisible es porque es visible únicamente con telescopio en este caso. Exactamente. ¿Querés tomar un No, poquito un de cachito agua? más esto, un cachito más. Yo Estoy creo haciendo que un 3 montón. mates más. Esta medición tecnológica puede haber preparado... Esta mediación tecnológica puede haber preparado subconscientemente la mentalidad astrológica para planetas, cuyas influencias podrían ser menos directas o requerir un tipo diferente de visión o interpretación, como los efectos sutiles espirituales o generacionales que posteriormente se atribuyeron a los transaturninos, incluyendo a Neptuno y a Plutón, ¿no? Ciertas sutilezas en la interpretación, podríamos decir. Sí, en general cuando uno lee una carta natal, Urano, Neptuno, Plutón suele ser algo que uno no interpreta como parte de la personalidad, ¿no? Como algo que uno use todos los días, como una herramienta diaria, a menos que hablemos de los aspectos de esos planetas. Pero acá ya podemos ver que si uno piensa en esos planetas como fuera del campo visual, en este caso también los pensaríamos como fuera del campo consciente. Exactamente. Aparte, astronómicamente, si lo pensamos, hay poco llegada de luz solar. Y si relacionamos la idea de luz solar con conciencia, pensando que el Sol es nuestra conciencia, pensamos que son planetas menos conscientes para la acción, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las distancias que hay en el sistema solar hasta ellos. Bien. El desafío de la astrología. Ante esto, la astrología se enfrentaba a la disyuntiva de rechazar el nuevo planeta, lo que le aislaría aún más por antiempírica, o encontrar una manera de incorporarlo forzando hacia una evolución en su sistema impulsado por el mismo progreso científico que a menudo la desestimaba. Acá hay algo llamativo porque hubo parte de la comunidad que rechazó a Urano en un principio. Incluso hay algo que tenemos que decir, que esto por ahí es polémico, pero hoy en día hay parte de la comunidad astrológica que rechaza a Urano, Neptuno y Plutón. Denominados astrólogos clásicos, ¿no? Sí. No nos peleamos, pero así Sí, lo clásicos, así no se sé si es denomina. clásicos o tradicionalistas. Sí, Puede ser un poco lo mismo. Astrología clásica, astrología tradicional. Pero bueno, hoy en día hay personas que no trabajan con estos planetas, que siguen viendo el sistema antiguo y nada, es un punto de vista. Es una forma de verlo, la verdad. Sí es cierto que estamos teniendo menos información, ¿no? Ahora, el tema es que este acontecimiento, este descubrimiento, se produjo en una era en que exaltaba la razón y la observación, algo que había contribuido al declive del prestigio académico de la astrología. Este descubrimiento presentaba un nuevo hecho empírico que contradecía la estructura fundacional de la astrología tradicional. Estamos en plena ilustración, donde la razón, la lógica, lo comprobable es lo que vale. Imagínense que estamos en la etapa más oscurantista de la astrología. Oscurantista en el sentido de que es dejada de lado, es magia, superstición, ¿no? Cosa de mandinga, diríamos acá. Piensen que hace muy poquitos años para atrás, o sea, 100 y pico, ¿no? Para atrás teníamos el divorcio entre la astrología y la astronomía, donde la astrología pasa a la oscuridad. Exactamente, con el surgimiento del heliocentrismo, ¿no? Y lo que también es llamativo es que si parte de la comunidad se negó a la aceptación de Urano dentro de esto, también es cierto que tenemos que aceptar que hay unas bases astrológicas dogmáticas. Exactamente. Porque si el sistema solar no era el que pensábamos y de repente descubrimos mayores espacios o más allá otros planetas, como nos podría pasar hoy en día, discutirlo es un poco extraño, ¿no? Es como entrar a considerar que todo lo anterior estaba bien porque hasta acá funcionó, cuando obviamente en la ciencia siempre las cosas se van renovando. Mira, camino 3 pasos adelante, pero la realidad es que pensar en un nuevo sistema, pensar en que hay planetas que los antiguos no observaban, proponen un paradigma de un sistema incompleto, ¿no? Esta idea de decir, che, si los antiguos no estaban viendo esto, puede ser cuestionada la información que traían los antiguos. Y empezamos un proceso de modernización que la comunidad científica no nos demandó, directamente nos exilió, pero que fue lo que nos hizo quedar afuera de la ciencia como tal. El hecho de no actualizar nuestras interpretaciones, nuestros paradigmas, nuestras lecturas, sí, ¿no? Nuestro sistema, propiamente dicho, quedándonos con una lectura básica que, como decía Lolo recién, siempre se hizo así, entonces no la vamos a hacer diferente, ¿no? Una mirada más tradicionalista, podríamos decir. Urano propone una revolución, tanto también a la comunidad científica, que venía de hace 150 años con su primer cambio de paradigma con Galileo, y la astrología se encontró en esta disyuntiva de decir, nos están dejando de lado, están haciendo descubrimientos que influyen en nuestro método de trabajo, o nos actualizamos, o nos quedamos más afuera todavía, ¿no? Bien. El nombre. Vamos a hablar un poquito del nombre ahora. Y acá tenemos varias aristas, porque por un lado tenemos la opción que quiere ponerle como nombre William Herschel.
descubridor, que rápidamente uno diría, bueno, a Urano le habían puesto Herschel en un principio por él, porque él quiere poner su propio nombre, y no, o sea... ¿Tan uraniana la cuestión? Es tan uraniano que no. Él en realidad lo que propuso es que se llame, dicho muy mal, Georgium Sidus, o sea, la estrella de Jorge, en honor a su mecenas, el rey Jorge III de Inglaterra, argumentando que en teoría el nombre tenía que mostrar la época, y como se había descubierto en ese momento, tenía que describir en realidad ese momento con el nombre del rey. Ahora, el tema es que estaba detectando un momento, un círculo chiquito. O sea, lo que para él representaba ese momento, que era su país, su entorno inmediato y demás. Y empiezan a surgir nuevas miradas porque el descubrimiento de un planeta no se le puede asignar a un país o a una zona o a una región. O a un reinado o una monarquía en este caso, ¿no? Sí, y desde un comentario muy tonto, hoy en día pensar en tenemos que decir, bueno, tenés la estrella de Jorge en cuadratura del Sol, me parece demasiado extraño. Jorge en cuadratura Venus, claro, como una figura tenés a Jorge en cuadratura. Claro, es raro. Uy, perdón. Ahí. Uy. Está, toqué cualquier cosa. Llegó solito Urano, repentinamente. Sí, en realidad no solito, fue propuesto por un astrónomo alemán, pero ya había también otro astrónomo francés que lo había propuesto y estaba dando vueltas como idea de nombre, que tiene algo como llamativo porque la línea que veníamos tomando en cuanto a nombres mitológicos venía siendo romana hasta Saturno, y Urano es un quiebre que plantea lo griego como concepto. Astrónomos de otros países propusieron el nombre Urano en referencia al dios griego del cielo, padre de Saturno, Cronos, y abuelo de Júpiter, Zeus, con el fin de mantener la convención de nombrar a los planetas según las figuras mitológicas clásicas. Ahora, lo uraniano de esto es el cambio de sistema y el cambio para atrás. Totalmente. O sea, venimos de los dioses romanos a pasar a los griegos. Es que me parece que incluso tiene que ver con el contexto social que se estaba atravesando en este momento y que Total. va a ser disruptivo y luchar contra lo clásico y lo conservador. Algo Sí, que no solamente... el iluminismo con Grecia también, hay una conexión ahí. Absolutamente. Perdón, no puedo evitar el chiste de Jorge está retrógrado. Se me lo imagino. Bien, también surge la idea de Estados Unidos independizándose. No, o sea, está pasando plena independencia de Estados Unidos, por ende están surgiendo nuevas sociedades independientes. En los recién independizados Estados Unidos, figuras como Thomas Jefferson, mostrando una marcada preferencia por el nombre Herschel, en honor a su descubridor, considerando que Estrella de Jorge es una denominación con carga política. Claramente hay una cuestión enraizada a las monarquías europeístas de ese momento, el tratar de mantener el nombre de el nuevo planeta universal que tiene el nombre de un monarca europeo. Claramente en Estados Unidos hubo una contraposición. Me parece hasta bastante conciliador pensar en ponerle Herschel, porque no es que está quitándoles el mérito, sino que lo está universalizando. Está diciendo, bueno, esta persona lo hizo, no lo hizo esta monarquía, ¿no? Este individuo independiente logra determinado descubrimiento, pero acá nos encontramos con una comunidad en discusión, ¿no? Que es el gran tema que nos trae Urano, la idea de la lucha o la idea de del conflicto abierto para construir nuevas ideas, ¿no? Que es algo que también Urano plantea desde su utopía intelectual. El hecho de que una persona muy uraniana o muy acuariana, el famoso discute por cualquier cosa, o te discute todo, la lógica que hay detrás de eso es que si no hay una discusión, si no hay una contraposición de partes, no hay un conflicto, no hay un choque de ideas, y si no hay un choque de ideas no hay surgimientos de nuevas. Es decir, claro, si yo digo que hay que hacer A y todos me confirman, hacemos A, no pasa nada. En cambio, si yo digo A y me dice B... Si pensamos en la idea del brainstorming, es literalmente una tormenta. El concepto que le estamos poniendo. Requiere algo de movilización, choque y conflicto. Ese choque y conflicto de ideas hace que surjan nuevos paradigmas o nuevas ideas en sí. Eso es lo que genera este concepto uraniano también de encontrarnos con esta lucha propiamente dicho. Justamente una comunidad que Urano representa esto completamente, totalmente. Acabo de meter un Urano ahí muy desprolijo, pero para mostrarlo como símbolo, porque Cefarial, que lo vamos a mencionar en un ratito, un astrólogo de 1800, mediados por ahí, él lo que dice es que en honor a este nombre de Herschel va a quedar la H adentro de Urano como símbolo cuando proponen los diferentes símbolos de Urano. También existió otro que era como Marte, pero con la flechita enderezada y un círculo en el centro. Círculo y flecha hacia arriba. Sí. ¿No? Y bueno, el que termina con una H en el medio que dicen que es en honor a Herschel, como que quedó una referencia a él. Parecido sucede con Plutón, ¿no? El Plutón, el símbolo original era una PL unidas que tenía que ver con Percival Lowell, ¿no? No con Plutón propiamente dicho. Pero bueno, ante estas discusiones, si querés leer siguiente diapositiva por favor, como diría Mora, el nombre Urano, que hace que con el diario de lunes todos sabemos que termina prevaleciendo, no fue universalmente aceptado hasta aproximadamente, en realidad, mediados de 1850, ¿sí?
Acá quiero hacer una pausa para decir algo que me parece súper llamativo, que es, ya estamos casi en el descubrimiento de Neptuno, o literalmente en la misma fecha. Sí, ¿no? 1770 creo que fue. No, 1871, si no me equivoco. Pues eso, ahí nomás, sé que Por son ahí. poquitos años. Y algo que me parece súper llamativo también es que Urano tiene su faceta social, y dentro de lo social también psicológica, social. La psicología no está muy claro el momento exacto de nacimiento, pero las fechas a donde se sitúa es entre finales de 1007, o sea, de 1700, 1780, a finales de 1800, que es cuando empieza, bueno, con Freud la idea del inconsciente, Claro. algo ya más neptuniano. Pero si pensamos a Urano dentro de su rol en la psicología, podría hablarnos un poco del contacto por asociación, lo más lógico, pero todavía falta lo profundo que va a ser a lo psicológico. Quizás los términos que afloran de psicología experimental, ¿no? Sí. Que habría que indagar un poquito más para descubrir bien cuáles son los O los social enunciados también. y demás. No hay O que dejar de social. lado que tenemos la Revolución Francesa como contexto Sí, a pero relación de Urano. para que surja la psicología social, primero creo que tiene que trotar bastante la psicología Seguramente. freudiana, es normal. Para pensar en psicología de masas, imagínense que primero hay que adaptar una individual, pero sí podemos decir que están habiendo irrupciones sociales, porque a ver, que le pongamos nombre a la psicología social no significa que no haya existido antes, o que pensemos en el inconsciente a partir del 1800 no significa que los primeros hombres no hayan tenido inconsciente, solo que al no estar nombrado, no estar nomenclado, no está detectado, Bueno. observado. Con Urano nos pasa lo mismo desde lo astrológico. A partir del momento que se descubre, algo que acá también quiero dar la derecha a la comunidad astrológica, que es lo profesionales para empezar a trabajar un planeta.